Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando. Ecos de la Ciencia. Tiene tantas, ¿cómo se dice? Tantas pruebas la evolución de que es real que la podemos encontrar en diferentes aspectos y que los organismos se degeneraban, o sea que ahora sí que eran organismos degenerados. ¿A qué te refieres con degenerados? Porque De como el ambiente, en este caso el árbol es gigante, la jirafa tiene que ir creciendo su cuello poco a poco. Entonces la jirafa padre, por ejemplo, Darwin llega a esta teoría no de la noche a la mañana, sino que sí se tardó, como la mayoría de las teorías, ¿no? pues sí, no, no son enchiladas, no te emociones. El día de hoy hablaremos de un tema que literalmente ha avanzado junto con la humanidad desde su existencia. Es un dogma más de la biología que explica los cambios en todos los organismos vivos y claramente el ser humano no es la excepción. Y justamente queda muy bien el tema porque en víspera del Día del Biólogo vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la evolución. Tan, tan, tan. Así es. ¿Y qué mejor que empezar con una pregunta? Creo que es una pregunta como bastante obvia, pero es la generadora de todas las investigaciones, absolutamente todas. Y es, en este caso, ¿qué es la evolución? ¿Qué es la evolución, Karen? Pues yo te estoy preguntando primero. Pero es que me gustaría saber qué es la evolución para ti. ¿Qué es la evolución para ustedes? Comenten, ahora sí que valga la redundancia, comenten en los comentarios. ¿Qué es la evolución? Dejen en los comentarios qué es lo que es la evolución. Mira, yo no soy bióloga. Yo no sé como tantos, en cuanto a conceptos Mm. sobre toda la evolución de los organismos, etcétera. Por eso Pero para es mí la importante evolución, saberlo. vamos a poner un poco de filosofía aquí. A lo Ok, mejor ya nos vamos a ir hacia otros temas, vámonos a pero ponernos bien filosos. son todos estos cambios en cualquier índole de un organismo. Supongamos, nosotros nacemos de nuestra mamá, claramente, nacemos ya siendo humanos, pero puedo jurar que nadie es el mismo que era cuando recién nacido, cuando tenía 3 años, cuando tenía 5 años, etcétera. Entonces, justamente esto, este proceso de cambio, de modificaciones en nuestros organismos, tanto fenotípicamente, es decir, como todas nuestras características externas, como genéticamente, eh, es lo que lleva el nombre de evolución. O bueno, eso es lo que yo considero. Claro, mira, ahorita tú, tu ejemplo, tu explicación fue en el ser humano a corto plazo, hablando de la vida. Y sí es el término, ¿no? En sí el término de evolución son cambios en un tiempo. Y se puede aplicar en lo que sea. También en la medicina se utiliza el término para decir ya está evolucionando el tratamiento y demás. Pero justamente en el marco del Día del Biólogo, el concepto de evolución biológica parte de esto, pero es importante resaltar que es el conjunto de cambios, como bien lo me dijiste, cambios fenotípicos y genéticos, pero hablamos de algo macro, en organismos biológicos, sí, en organismos vivos, pero también en poblaciones biológicas a través de generaciones y a través de un tiempo muy grande. Hablamos de miles de años, incluso millones de años. De hecho, este proceso ha originado la diversidad de formas de vidas que existen en la Tierra a partir de un antepasado en común. Y por eso es que se tienen diferentes teorías y llegaremos también a la más conocida, pero me gustaría hacer un pequeño viaje, iniciando con los antecedentes. ¿Desde dónde crees que vamos a comenzar? Creo que bueno, cualquier ciencia que estemos estudiando actualmente tiene su origen en los famosísimos e increíblemente metiches griegos. Los metiches, es que esos sabían de todo, eran Es todólogos. que sí, realmente eran todólogos, o sea, si tú ves la biografía de cualquier filósofo griego que se te ocurra, desde ahí empiezas, ¿no? Era filósofo, pero aparte era matemático, aparte era astrónomo, aparte era físico, aparte era como muchísimas cosas.
Sí, la verdad es que sí, eran muy inteligentes. Y nos estamos situando a 600 años antes de Cristo, ¿no? Con Anaximandro. Vamos a comenzar con él. Él sugirió que los primeros animales vivían en el agua y que estaban en el agua y que por un proceso desconocido saltaron del agua, no saltaron con chapulines, pero pasaron del agua a la tierra. ¿Desconocido hasta ellos? Sí, O bueno, ¿a qué me refiero? ¿Hasta ahorita ya se conoce cuál es ese proceso? sí, estamos hablando de él, de la evolución. Ah, ok. No, yo me refería como literalmente. Literal, bueno, ese salto, ¿no? Pues es que Ujú. pasan del agua al mar, ¿no? Pero en ese Sí, momento era sí, sí. desconocido, simplemente decían que pasaba eso por algún proceso. ¿Cuál? Ok, ok. Aún no se sabía. En el 400 antes de Cristo llega Empedocles, sí, qué nombre tan chistoso, Empedocles, y él describió que los primeros seres vivos provenían de la tierra y que las especies surgieron mediante procesos naturales que no tenían como tal un organizador o un creador y tampoco tenían una causa final, no había un objetivo, simplemente ahí estaban, porque sí. Inserte meme de, pues sucedió, güey. Justo. En el 300 antes de Cristo llega el mero mero de todos, el mero mero pajarero, Aristóteles, y él mencionaba que los organismos se clasificaban de acuerdo con una estructura jerárquica. Estamos hablando de que hay algo más grande y algo más inferior, ¿no? Eh, a lo que le llamó la escalera de la vida o la cadena del ser, posicionando al hombre en la punta bajando los escalones, animales superiores como mamíferos grandes, después aves, reptiles, peces, eh, y dejaba hasta el último los minerales o incluso las cosas, objetos, jarras, rocas, porque Aristóteles pensaba que también estaban vivos. De hecho, en ese Justamente eso me quedé momento, pensando. Ujú. ajá, se consideraba que existía el reino animal, el de las plantas y el de los minerales, que los minerales estaban vivos. Entonces también eran parte de la escala del ser. Que había Ujú. algo más importante en la cima del todo, que éramos nosotros los humanos. Como siempre, tan antropocentristas, desde inicio de los tiempos. Claro que sí. Y bueno, después de estos antecedentes pasamos a una etapa denominada predarwinismo. Y ahí está un nombre, ¿no? De un spoiler. Lo que pasó antes de Darwin, ¿no? Y comenzamos con el fijismo. ¿A qué te suena la palabra fijismo? A algo fijo. Ah, no lo pudiste haber dicho mejor. Sí, justamente el fijismo es esta teoría que dice que todo está así desde un origen, no ha cambiado, algo está fijo, no tiene cambios, o sea, no hay un cambio, lo que quiere decir que no hay una evolución, en este caso, ¿no? Y comenzamos con un gran exponente de esta teoría y que también es muy importante en la biología, porque a pesar de que él era fijista, se le considera el padre de la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es esta disciplina que se encarga de crear, por así decirlo, clasificaciones como cajones, porque a los biólogos nos encanta clasificar para poder, Les encanta colgarnos etiquetas. justo, para poder meter en estos cajoncitos las diferentes especies que existen, ¿no? Y también se apoya de otras ramas como sistemática, que ya las agrupa en árboles filogenéticos, pero de eso hablaremos más adelante. Y justamente fue en 1735 que reconoció explícitamente la naturaleza jerárquica de las relaciones entre las especies. O sea, sabía que había, no la escalera del ser de Aristóteles, pero que había algo más y algo superior y algo inferior. Solamente que él consideraba que las especies eran fijas, ¿no? Que tenían un plan divino. ¿Cómo se le dice a esto? Él era teísta, sí, sí es teísmo, ¿no? Los que tienen Sí, sí, cuando creen en un dios o varios. I don't know. gusto, ¿no? Y él era ateísta y en el siglo XVIII había una gran confrontación, ¿no? Una oposición entre el fijismo y el transformismo que hablaremos más adelante, que era como una batalla intelectual, porque algunos autores admitieron que existía una transformación de las especies.
Y bueno, justamente en ese momento es donde se crea el concepto de especie biológica, ¿no? Y Linneo también crea el sistema Nature, donde crea los diferentes taxones, llámese desde dominio hasta especie, ¿no? Dominio, reino, filodivisión, clase, orden, familia, género, especie, que es muy importante para clasificar a las diferentes especies y que no estén ahí perdidas en un limbo, sino tener como un orden. Por eso es que, a pesar de estas creencias fijistas que se dejaron de lado tiempo después, Carlos Linneo es muy importante dentro de la biología en sí. Pasamos después con Buffon. Estamos hablando de 1700 aproximadamente. Eh, el conde de Buffon. Él trató de, ¿cómo se dice? De copilar todo el conocimiento del saber humano en uno de sus libros, Historia Nature, donde en él rechaza esta teoría liniana, porque básicamente la considera que lo hizo ahí se va muy artificial. Y de hecho, justamente aunque Linneo tiene varias especies descritas, algunos taxones como el género, bueno, no es género, creo que es división reptilia o de aves, ya no se usan actualmente porque pues hay criterios que ya la han quitado, ¿no? Pero él justamente fue el que propone este concepto de especie, que es muy próximo al concepto biológico moderno, porque ya la ecología, la etología actual no la han modificado, sino que han complementado más la descripción del del concepto de especie. Y él mencionaba que los caracteres permanecían a lo largo de generaciones y que los organismos se degeneraban. O sea, ahora sí que eran organismos degenerados. ¿A qué te refieres con degenerados? Porque creo que se puede malinterpretar de muchas maneras esa palabra. Justo, o sea, puede decirse como una involución. O sea, se iban atrofiando más y más, se iban degenerando, pues, Envejecer de, también podría ser como no una tanto palabra. envejeciendo, pero, por ejemplo, veía el caballo grande y frondoso y veía Ujú, un burro, ujú, que el burro estaba ujú. todo chiquito y todo feo. Entonces decía, no, pues el burro de seguro es un caballo degenerado. ¿Qué, qué culpa tiene? Me ¿Qué hiciste culpa recordar tiene esa el burro? escena de Shrek que dice, "Es solo un burrito". Es solo un burrito. Ay, sí. Sí, total. Pero bueno, aquí ya empezábamos a llegar un poco al concepto del transformismo, ¿no? Porque ya era por lo menos un cambio, aunque sea una involución o para atrás, pero ya estamos metiendo esta idea, un nuevo paradigma, ¿no? De un cambio. Después llega una pequeña aportación, pero eh, me gustó agregarlo aquí porque justo es el abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin. Él propuso que todos los animales de sangre caliente podían haber descendido de un solo microorganismo. O sea, los animales, en este caso, los animales superiores, ¿no? Los mamíferos, incluso nosotros. O sea, ya Además de que estaba, ya con, ajá, además de que ya complementa con el hecho de que es un microorganismo, este antecesor. justo, ya estaba Vaya. hablando de que era algo pequeño, ¿no? Algo. O sea, y justamente hablaba de un antecesor en común, de un ancestro en común. Entonces estaba metiendo estas ideas así como de, ala, ala. Estamos llegando poco a poco, ¿no? Y de aquí llegamos ahora sí al propio transformismo en su máxima expresión. Qué mejor que hablar de Lamarck. Y para que, por los que quieran saber más de Lamarck, hace un año justamente, bueno, quizá no hoy, pero hace un año también por el Día del Biólogo, hablamos de él, de Lamarck. Él se considera que formuló la primera teoría evolutiva, la primera teoría de la evolución biológica en este caso, porque e incluso en 1802 Lamarck fue el que acuñó el término biología. Desde ahí se empezó a llamar a estas ciencias naturales como tal biología, la ciencia que estudia la vida, ¿no? Eh, y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. Él mencionaba que los cambios en el ambiente generaban nuevas necesidades en los organismos, en los seres vivos, y que estas nuevas necesidades a su vez llevaban a una modificación.
que estos iban a heredar. Entonces el ambiente influye para que modifiquen, para que hagan un cambio. Y justamente se apoyó en las formas inmediatas extintas, o sea, en organismos extintos que se parecían a los presentes, ¿no? Aquí es donde empieza a utilizar a lo que ahora llamamos anatomía comparada, sin llamarla como tal. Eh, Aunque su teoría también se enfrentó a la creencia general por la que todas las especies habían sido creadas y permanecían fijas. O sea, aquí es donde retomo lo que mencionas anteriormente con Linneo, ¿no? De esta pelea del fijismo y del transformismo. Y no sé si has escuchado y si recuerdas del episodio de hace un año sobre la teoría de Lamarck, las jirafitas, ¿no? Que este es más conocido. Sí, ¿no? Era lo que decía que las jirafas, o bueno, que era como un carácter que podían desarrollar, ¿no? De supongamos que podían adaptarse al medio. Ajá, Y hablamos en de los este caso, caracteres. Ajá. ajá, en este caso observó a las jirafitas, ¿no? Y lo que teorizaba era como de, ah, bueno, pues como la jirafa necesita alcanzar esa comida que está muy, 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 muy arriba, es lo que originó que empezara como a estirar, entre comillas, o a desarrollar su cuello, ¿no? O bueno, alargarlo. Pues no observó a las jirafas como tal, sino fue un ejemplo que él propuso, Ujú, 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 que hablaba de estos caracteres adquiridos, ¿no? De como el ambiente, en este caso el árbol es gigante, la jirafa tiene que ir creciendo su cuello poco a poco. Entonces la ujú, jirafa padre, por ejemplo, aumentó la longitud de su cuello, entonces se la pasa a su hijo de la misma manera. ujú. Que eso, pues, no, pues, a la fecha Sí, no es no, cierto, ¿no? Porque la no, no genética ya te tampoco dice este funciona tipo así. de cosas, o sea, no Sí, sí, funciona sí. así. Pero por lo menos ya estaba hablando del transformismo, justamente de esto de que de las especies no eran fijas, no, sino que se transformaban. Y en su momento se enfrentó a un gran científico y un gran influyente que era Cuvier. Cuvier es el padre de la paleontología. Y él justamente habla de una teoría, que es la teoría del catastrofismo. Dice que existió una desaparición gigante de las especies, ¿no? Pero que esas especies ya eran creadas, ya estaban creadas fijas. Algún creador las creó en su momento, pero por diferentes catástrofes, por diferentes extinciones, y ahí ya metiendo el término de extinciones masivas. Bueno, no sé si realmente se metió el término llamado extinción, pero sí decía que diferentes cataclismos geológicos que sufrió la Tierra desapareció a estas especies y por lo tanto encontrábamos sus restos en formas de fósiles. También aquí ya comienza, y él es también el padre de la anatomía comparada, porque al ser eh, padre de la paleontología, pues dice, ah, pues este se parece a este, se parece al otro. Pero se parecen porque ya existían antes y existían juntos. Entonces era como su justificación y su negación al transformismo. Pero el transformismo ayudó mucho a la siguiente personalidad a decir, "Mm, yo creo que sí tiene algo que ver". Y llegamos por fin a la era darwiniana, de Darwin. Y también otro científico importante en esta teoría, ya llegamos ahora sí a la teoría de la evolución, que es este Wallace. Porque no fue hasta la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin cuando el hecho de la evolución comenzó a ser ampliamente aceptado. Darwin llega a esta teoría no de la noche a la mañana, sino que sí se tardó, y como la mayoría de las teorías, ¿no? Pues sí, no, no son enchiladas, no te emociones. Justo. De hecho, podríamos hacer también un episodio de Darwin, pero aquí no lo mencionaré como así por encima. Eh, Sus padres querían que él fuera médico o, bueno, no sé cómo se diga, clérigo, padrecito, porque de hecho algo muy curioso es que Darwin, y lo dice también en, en su biografía, que le tenía miedo a la sangre y que una vez se desmayó, porque en esa época no existía la anestesia. Entonces él presenció una cirugía de una niña sin anestesia. Entonces fue algo que causó mucho impacto para Ni Darwin. siquiera un sartenazo o algo así como para que perdieran la conciencia. No, nada, No te literal, pases. nada de nada. ¿Cómo ha Entonces avanzado la medicina? dijo, Ajá. no, 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 no quiero, vámonos, no quiero estar aquí.
y dijo, pues voy a ser padrecito. Digo, no, no, hay un nombre, pero no recuerdo muy bien cuál es. Obispo, creo, no, Padrecito, no me obispo. acuerdo, padre. Ajá. Total, que en un momento de su vida y su Ujú. juventud conoció a Lyell, que fue su maestro, y lo introdujo a todos estos temas naturalistas de la naturaleza. Así valga la redundancia, naturalistas de la naturaleza. Entonces, a Darwin se le presenta una oportunidad grande de viajar a lo largo, no del planeta, pero sí hacer un viaje al bordo del Beagle. Justamente ¿Al bordo del qué? del Beagle, así se llama. Se ¿Y llamaba dónde es eso? se llamaba el barquito, Beagle. Ah, El viaje ajá. Del Beagle, de hecho, hay un escrito, no recuerdo el nombre, cómo se llama, pero que son las anécdotas de un aventurero a bordo de no sé qué cosa. Que justamente por un tercero, no recuerdo bien su nombre, no sé si incluso era Laia, no era otra persona, le recomendó al joven Charles, que era un joven naturalista que podía acompañarlo, principalmente porque pues, sabemos en esa época cómo estaban las jerarquías y el comandante no podía hablar ¿cómo se diría? Los que estaban en el barco como ayudándolo, porque eran como de una clase inferior, entonces necesitaba un acompañante para platicar con él y conversar de filosofía y de las ciencias, entonces, y también para hacer sus recorridos, ¿no? Entonces ese viaje fue muy importante para Darwin porque se dio cuenta de muchísimas cosas. Primero que nada, y muy famosamente conocido, los pinzones de Darwin, las Islas Galápagos, que cuando Darwin llegó ahí, se dio cuenta de que había una diversificación bueno, al inicio no fue de los pinzones, fue de tortugas, que eran distintas en las diferentes islas, en los diferentes islotes. Y además también él teorizó que se parecían mucho a las tortugas del continente, por lo cual había una diversificación y una adaptación. También presenció terremotos. Te digo que en ay, se me olvida su nombre del libro, pero es algo de las anécdotas de un viajero, algo así. Eh, en su biografía también dice que presenció un terremoto en Chile. Sabemos cómo es Chile y cómo hay terremotos allá cada rato, ¿no? Entonces sí, pues, era algo nuevo para él, como de qué onda se está abriendo la tierra. También encontró fósiles, por ejemplo, de los famosos gliptodontes, que parecen armadillos gigantes, que se salen en el área de hielo con un popotito en la nariz. Y dijo, ah, caray, esto se parece a un animal actual, como bien lo había dicho Cuvier, ¿no? Utilizando la anatomía comparada, pero él dijo, no, no, no es que ya existía antes y eso, él ya estaba formando esta teoría evolutiva justamente. Entonces, se juntan estos diferentes hechos que puede él recopilar, e incluso los pinzones sí los recolectó, pero los mandó a que otro experto los estudiara, y él justamente fue el que le dijo, no, si son diferentes especies, y son diferentes picos, y no sé qué, y que cada pico es adaptable para una diferente cosa. Lo que le hizo llegar a la conclusión que el movimiento de estas masas de tierra que los aisló hizo que se adaptaran, y por lo cual cada uno sufrió cambios distintos dependiendo del ambiente, acercándose nuevamente a la evolución. De hecho, Darwin era norteño porque se casó con su prima. Y claramente con su esposa tuvo hijos. ¿Y por qué digo esto? Yo puedo decir y hablar muchas cosas de Darwin, pero aquí pues nada más es como así por encimita. Pero él experimentaba con sus hijos. ¿Neta? Entonces ¿Qué hacía? tuvo, tuvo avances, no sé si se le pueda considerar como padre o no, bueno, creo que no, pero muchas de sus investigaciones funcionaron y funcionan para la psicología actual en niños. No experimentó como así de que los amarraba y eso no, sino Ujú, ujú. de repente se acercaba cuando estaba su hija bebé, ¿no? Se acercaba por atrás y le espantaba, oh, y veía cómo se asustaba. O hacía ese tipo de experimentos, ¿no? Como en el Sí, experimentos comportamiento. psicológicos, ¿no? Y justamente, ¿por Ándale. qué lo empezó a hacer? Porque fue invitado a la Casa Real, si no mal recuerdo, bueno, no a la Casa Real, porque pues él estaba dentro
de personas así de renombre, como acá hay bien, bien de la alta, ¿no? Y justamente uno de sus amigos que lo invitó tenía una orangután, pero era una orangután que habían adiestrado, ¿cómo se dice? Sí, no, adiestrado, o sea, que le Sí, dijeron, adiestrado, tú vas a hacer, o sea, y ella era como una mesera, como que entrenado, ¿no? Ajá, también. agarraba Ujú. deme su saco, ¿cómo dice Patricio? Le reviso ¿qué? Su saco, señora, una cosa así, ¿no? Entonces, ella se dio cuenta que esta tenía comportamientos que incluso daban miedo porque eran muy humanos. Y hizo esta comparativa entre la changuita con sus hijos. Dice como de, si parecen mucho, parece un niño, parece un bebé. Que ya después del origen de las especies también sacó lo del origen del hombre, que quiso incluir en el origen de las especies, pero por tiempo ya no. ¿Por qué? ¿Por qué por tiempo? Porque tiempo después de su viaje recibe una carta de Alfred Russel Wallace, donde él le revela que tiene también un descubrimiento y una teoría. Y llegamos al engrane principal de esta teoría de la evolución, de este libro del origen de las especies, que es la selección natural. Porque resulta que los dos llegaron a la misma conclusión, solamente que Wallace lo hizo de diferente forma. Si no mal recuerdo, parece como si hubiera sido una revelación, porque él estaba muy enfermo, también estaba en un viaje, y en esta como enfermedad como que lo soñó y dijo, ay, no sé qué, los microorganismos, las bacterias que afectan a mi cuerpo tienen que luchar y tener una selección natural para ser más fuerte. Según yo, tengo que estudiar más de esto, a lo mejor estoy hablando y diciendo cosas malas. Pero resulta que Wallace dijo, ah, caray, Wallace, perdón, Darwin, y se asustó, porque pues los dos habían llegado a la misma conclusión, nada más que Darwin había tardado más, ¿no? Y como que decía, híjole, yo quiero publicarlo primero. O siempre. Como siempre, por eso se le conoce la teoría de Darwin, ¿no? Wallace es como el que no se le hace tanto caso. Ujú, Pero al final se hizo una junta entre como el consejo de la gran sociedad académica de no sé dónde, para ver quién tenía que recibir el crédito. Que de hecho ni Darwin ni Wallace fueron, porque Wallace estaba en un viaje y Darwin creo que, si no mal recuerdo, había fallecido, no sé si su hija o algún familiar. Entonces no acudieron a esta justa, a esta asamblea, en la cual dijo, no, Darwin tiene que publicarlo porque el mérito es más de él, porque lo hizo desde antes, pero también hay que darle un crédito a Wallace. ujú. Entonces Darwin al final sí le dio este pequeño crédito a Wallace, y en sí el libro al inicio inicia, ahora sí, al inicio inicia. El primer capítulo es la selección artificial, para poder entender la selección natural, que mueve todo esto que es la evolución, que es algo de lo que por algo estamos haciendo este capítulo, ¿no? Este episodio. La selección artificial básicamente es esta manipulación de los organismos vivos por el ser humano, como el ganado, ¿no? Eh, los seres humanos vieron que el potencial de los antepasados, por ejemplo, de las vacas, que si no me recuerdo son los uros o algo así, tenían pues esta carne que les ayudaba y podían extraer la leche, o también por ejemplo con los cerditos, con el ganado en general. Entonces el ser humano lo fue seleccionando artificialmente, de este es el mejor porque tiene más carne. Igual con la agricultura, ¿no? Este plátano es más grande y no tiene tanta semilla, lo dejando por allá. Lo vamos, igual con el maíz, como lo hicieron acá, ¿no? En, en Mesoamérica. Entonces, también habla sobre cómo el humano manipuló a estos seres vivos y causó un cambio, una, a lo que llamó la evolución, ¿no? Este pequeño evolución a microescala, porque claramente la humanidad no tiene mucho tiempo. Entonces, en el primer capítulo que habla de esto, puede como cimentar las bases de su teoría. Y ya la selección natural en sí es esta fuerza de la naturaleza que impulsa a los organismos a cambiar, que impulsa a los organismos a evolucionar. Y aquí entramos directamente con una imagen muy conocida. Si te dicen evolución, creo que la mayoría piensa en la línea del mono y luego cómo se va a ir viendo. Pum, pum, pum.
que básicamente esta imagen era o sería como una mejor representación de la teoría de Lamarck, del transformismo, no de Darwin, porque Darwin nunca dijo eso, y tampoco Darwin, aquí entramos a los mitos, nunca dijo que veníamos del mono. Cualquier otra persona pensaría que sí, porque sí, justamente los que tenemos como ese chip o que no estamos como tan inmersos en toda esta rama, sí pensamos como de Darwin, la imagen del mono. Justo, hasta hacen dibujos de Darwin así como changuito, Ajá, ajá. que hasta hay en la actualidad eh, teístas, para no decir alguna religión, que como dicen, de Darwin dijo que veníamos del mono, pero el mono sigue estando aquí, ¿por qué nos ha ido? No sé qué, Ujú, ujú, ¿no? Y demás. Que de hecho el chimpancé no es el organismo más relacionado con nosotros, sino que son los bonobos, que también mm. son del género Pan, que es el de el chimpancé. Y El género justamente pan. partiendo de esto, la evolución que propone Darwin y que se propone incluso en la actualidad sigue vigente, esta teoría evolutiva, no es una evolución lineal, sino que se bifurca como ramas. Justamente estamos hablando de los árboles filogenéticos, ¿no? Entre más parentesco tengan las especies, van a estar más juntas en las mismas ramas, ¿no? Incluso no hay un eslabón perdido, porque antes hablaba del eslabón perdido, de no sé qué, de que está el otro, sino pueden existir algunas especies o algunos organismos de transición, como en el ejemplo de las aves manirraptoras y de las aves actuales, Archaeopteryx litográfica es una muestra muy buena de forma de transición, pero no es que de ahí vengan las aves, sino que compartimos un ancestro en común con el mono, en este caso con los bonobos, con los chimpancés. Y eso fue lo que afirmó Darwin, no en el origen de las especies, sino en el origen del hombre, que fue publicado tiempo después. Entonces, fue Darwin y planteó una teoría, un cambio de paradigma que hasta la actualidad no se ha podido refutar. Refutar es como decir, esto no sirve porque mira, tengo estas pruebas, pum, 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 porque es algo real, es algo inmutable, pues. Tiene tantas, ¿cómo se dice? Tantas pruebas de evolución de que es real, que la podemos encontrar en diferentes aspectos, en diferentes incluso disciplinas, y tú puedes ver la evolución a microescala, más que nada nosotros que estamos en el laboratorio, cuando luego, y bueno, con este problema tan grande también que tenemos de la resistencia antibiótica, ¿cómo se dice? Sí, la resistencia a los antibióticos. Ándale, ¿no? Como se puede ver ahí la evolución a microescala de estas bacterias que en el ambiente se están adaptando, ¿no? Y justamente son términos de adaptación, de adecuación, que son importantes en este proceso evolutivo, en este proceso llamado evolución, que vuelvo a lo mismo, es real. No es que Darwin lo haya inventado, así como dicen, Newton inventó la gravedad, no, la descubrió. Darwin también descubrió que existe este proceso llamado, ay, se me subió un insecto, me cago en todo. Vaya, qué interesante proceso. Creo que lo aplasté en mi oreja, guácatela. Darwin descubrió este proceso llamado evolución, y hay varias evidencias, ¿no? La primera de ellas es el registro fósil. Y tenemos un ejemplo muy bonito que es la evolución de los cetáceos, de las ballenas, porque aparte de que es muy visual al comparar los esqueletos encontrados, fósiles, sucedió en muy poquito tiempo. Si no me recuerdo, solo fueron en 10 o en 15 millones de años. Entonces, para los que no lo sabían, los cetáceos, los delfines, las ballenas, tienen un ancestro común cuadrúpedo, terrestre, porque para esto, sí, en la actualidad, por muchos fósiles, se ha descubierto que la vida se surgió del mar. Pues si se dan cuenta aquí, hubo una regresión al mar de este organismo cuadrúpedo que se fue adaptando, transformando, modificando toda su estructura ósea hasta conocer y ver ahora cómo es una ballena grandota, o incluso con los caballos, con los ecus. Hay fósiles de caballos muy pequeños, muy enanitos, que incluso te llegaban a tener sus cuatro dedas.
Para los que no saben, los caballos son perisodáctilos, o sea, están en un solo dedito. ¡Pum! Esa pezuña es un dedo, es como si nosotros tuviéramos en un dedo. Entonces sus antepasados tenían más, pero se ven estas formas transicionales de ecus, donde se ve justamente, si los comparas, cómo los dedos se van juntando, ¡pum! Se van retrayendo, se va viendo el cambio. Vuelvo a lo mismo, lo podemos ver como lineal, pero no es lineal, es diverso, ¿sabes? Pero entre estas diferentes ramas se pueden ver diferentes características que te indican que hubo cambios físicos y claramente genéticos a lo largo del tiempo. Y también esto nos ayuda mucho la anatomía comparada. Hay una imagen muy famosa cuando buscas esto, la anatomía comparada, principalmente entre mamíferos, que son el brazo del ser humano, que se compone de los diferentes huesos, ¿no? Falanges, el húmero, si no mal recuerdo, se llama así. Sí, sí, Y es el también número. eh, la otra imagen es de un felino, que ahí ya se ve que sus pies no están como tal como los nuestros, son distintos. También está en las extremidades de una ballena y de un murciélago, donde puedes encontrar los mismos falanges, los mismos metacarpos, el mismo húmero, no en la misma posición porque claramente está modificado porque diferentes organismos los usan para diferentes cosas. El humano es humano para manipular objetos, los felinos las tienen para correr, las ballenas para nadar, los murciélagos claramente para volar. Y eso también fue algo muy característico al ver la, el parentesco de las aves con los dinosaurios. La anatomía comparada funcionó también para ver esta evolución, este cambio, porque si tú ves una pata del T-Rex y la comparas con la de una gallina, son muy similares. Incluso los esqueletos de estos dinosaurios terópodos, que son los carnívoros, que son principalmente denominados y llamados oviraptores, maniraptores, parecen pollos con garras. Entonces la anatomía comparada sí es muy importante y es una gran evidencia que sustenta la evolución. Y a su vez, otra de ellas también es la biogeografía. Estos cambios naturales que incluso Darwin notó, ¿no? Con los pinzones. Cómo es que al haber barreras naturales, los organismos se pueden diversificar, se pueden adaptar y a su vez evolucionar. O incluso aquí ya se mete también lo de la tectónica de placas, ¿no? No sé si tú sabías toda esta parte de, bueno, creo que sí, porque lo hablamos en las extinciones masivas, que antes los continentes estaban súper juntos en un supercontinente Ah, sí, denominado sí, sí. Pangea. Entonces Sí, sí, sí. hasta justamente África y Sudamérica se ve como si Como encajaran si en un estuvieran juntos. rompecabezas. Ujú, Ándale. ujú. Y en Sudamérica tenemos al jaguar y en África está el leopardo, que son muy similares, Bastante. pero que quizás tuvieron un ancestro en común que al ser separado por una barrera geográfica tuvieron que adaptarse, adecuarse a su ambiente y por lo tanto evolucionar, diversificándose a partir de este ancestro como un felino. Y algo también muy curioso, que no lo sabía yo hasta entrar a la carrera de biología, es que la embriología también es una de las evidencias. Justamente hay una frase que dice que la ontogenia recapitula la filogenia. La ontogenia es esto de la formación, el origen. La filogenia es de dónde venimos hablando evolutivamente. Es que esto también sería muy bueno hacerlo visual, lo malo que aquí pues estamos haciendo lo del podcast, pero podríamos crear unas infografías Unas como infografías. acompañado a la publicación del podcast, ¿no? Y así los invitamos. Va. Pero hay algo muy peculiar en los embriones, por ejemplo, de los vertebrados. El humano, un mamífero, otro, no sé, un perrito, por ejemplo, un pollo, un camaleón y un pez. Las primeras semanas de vida, incluso primeros días, si ves los embriones de estos, que claramente en forma adulta son distintos de un pez a nosotros, el embrión es muy similar.
los cinco, tanto del pez, del reptil, del ave, del perro y de nosotros, de los humanos, tienen cola. Incluso tienen unas branquias que se llaman hendiduras branquiales, pero son diferentes organismos. Eso sí, son vertebrados. Entonces comparten un ancestro en común. Lo que quiere decir es que es muy parecido a esto. E incluso hay fetos de anfibios que comparas con fetos de peces que en edades, bueno, en semanas más cerca de ya la formación del feto así bien para nacer, son muy similares. Ya cuando pasas a un pollo ya no hay, ya se diferencian, pero el pollo, el mamífero y el humano, en etapas ya casi en las que van a ser el organismo, son muy similares, todavía tienen una colita. Entonces, en la embriología también puedes ver cómo este camino evolutivo, vuelvo a lo mismo, no es lineal, pero sí te das cuenta cómo es que tenemos este parentesco con un pollo, con un reptil por ser cuadrúpedos, incluso con un anfibio, con un pez por ser vertebrado. Y así podemos ir bajando por ser bilaterales y hay un buen de, de conceptos que pues eso ya lo vemos en taxonomía, filogenia y sistemática. Y algo también ya muy, muy importante que básicamente en la actualidad estamos hablando de la bioquímica, de la genética. Antes con Darwin, pues él no tuvo en cuenta eh, esta característica, ¿no? A partir de, bueno, de lo de los estudios de Mendel, los mecanismos de la herencia, incluso el descubrimiento del ADN, que bueno, muchos nos ponen ahí de Watson y Crick, ya sabemos que, bueno, algunos la vemos que pues, fue Rosalind Franklin, pero ese es tema para otro podcast. Pero básicamente con el descubrimiento del ADN y con todos estos nuevos estudios genéticos, ha aportado una evidencia más y muchas a la evolución, porque nuevamente en los genes vemos esto. E incluso en episodios pasados ya lo hablamos con Jesús y con Andy. ¿Cómo se llamaba eso? ¿El atavismo? Con el atavismo, ¿no? De estos genes durmientes de nuestros ancestros, de nuestro ancestro en común, ¿no? Y volvemos a lo mismo de estos estudios que vemos en artículos donde dicen, bueno, se dice porque es un estudio real, ¿no? Lo que se comprueba de la gran cantidad de genes que compartimos entre el chimpancé, los bonobos y el humano. Creo que es el 98, 99% por así. No recuerdo Es muy bien. muchísimo. Justo, es demasiado. Pero también te das cuenta como que de ese poquito nos hace ser humanos, nos distingue de ellos. Es como de que te vuela Sí, también la justo es lo que cabeza. te iba a decir. Y es que igual no es como nada más como ese poquito, ¿no? Sino que no necesariamente el hecho de que compartamos como el 98% no hace referencia a que justamente tengamos la misma secuencia, e igual que los genes codifiquen exactamente lo mismo, sino como podemos tener el mismo material, sí, pero no necesariamente todo este va a ser activado para nosotros y para absolutamente todos, sino que puede haber unas ligeras variaciones, así muy, 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 muy pequeñitas, puntuales. Y sí, pues sí, el uso y la genética en sí nos sigue hasta la fecha revelando muchas cosas, ¿no? Ya es una evidencia, claramente, como lo dije, de la existencia de la evolución, una evidencia más. Y los actuales reacomodos de árboles filogenéticos de diferentes organismos ya también se están usando con criterios eh, genéticos y también moleculares. Si tienen las mismas moléculas o si presentan ese tipo de cosas y son o tienen el mismo parentesco, ¿no? Igual a lo mejor ya los estudios en sistemática incluso se van mucho más allá por diferentes géneros, que claramente dices, en este género sí está agrupada esta especie, pero ¿cuál estará más allegada? ¿Esta o esta? Y hacen unos estudios genéticos entre ellos, pum, 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 ¿no? Para poder emparentarlos básicamente. Luego lo mismo, lo que hacemos los biólogos, poder clasificarlos. Y justamente esta teoría de la evolución en biología, recuerdo que dice mi profe, ustedes tienen que soñar con la evolución, comer evolución, respirar evolución, que es algo muy importante
en biología. Y vuelvo a lo mismo, cuando escuchan teoría, ya para dar una conclusión, no es como, ay, yo tengo la teoría de que esa persona chocó porque iba borracha. O sea, es muy diferente hablar de la palabra teoría así en un uso común que en la ciencia. Porque claramente en ciencia, cuando sacas una teoría o incluso cuando sacas algún artículo, se tiene que usar el método científico, donde hay una experimentación y una comprobación y todo está fundamentado. Pero hay una teoría está respaldada justamente de todo esto, que puede llegar a sufrir mm, ciertas modificaciones, pero no tanto modificaciones, sino que hay otras teorías que incluso se le adjuntan y se va complementando. No sé si me doy a explicar, si me doy a entender, porque eso es esas ciencias que no son exactas, no la biología, que se va formando de Sí, pasito a justamente. pasito. Uno pone una piedra, Ujú. otra pone otra, porque cuando Darwin la propuso, no se conocía hasta de la genética. Pero cuando sale todo esto, no es que la refuten, simplemente le complementan y le dan más razón que realmente existe, ¿no? Por ejemplo, la ley es algo que sí es inamovible, las leyes de Newton, eso es algo que pasa sí o sí, ¿no? Pero una teoría también tiene esa fuerza en la ciencia. Por eso es que tampoco se tiene que tomar como la ligera. No es como de, ay, se le ocurrió a ese viejito, barbón, y al Wallace, y ya, ¿no? Pero si dan cuenta, no sé si Darwin fue el que hizo este gran cambio de paradigma, pero fue una teoría que se fue formando incluso desde los griegos, que después Mendel, con sus aportaciones también, eh, sin quererlo, o quién sabe, hay que preguntarle, hay que leer su biografía, no la he leído. Sí, claro, hay que preguntarle. Oye, Mendel, ¿tú tenías pensado aportar a la teoría de la evolución? Es algo que se fue construyendo de poco a poco, pero en sí, la evolución existe, la evolución es real, es un hecho, y, y así la cosa. Pues la verdad sí es un tema bastante interesante y sobre todo de tocar en estas fechas, justamente por el Día del Biólogo, y es que, pues como tú bien dices, ¿no? Los biólogos comen, cenan, duermen, respiran, sueñan la evolución. Y sí, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el tema de hoy? La verdad es que es un tema bastante interesante. Algunos, y creo que la manera de haberlo llevado fue bastante buena. ¿Sí? No te dormí porque al final siento que lo estaba explicando muy tranquilo. Te me estás trabando un poco, pero sí escuché lo que dijiste y me relajaste mucho. Puedo no haberlos dormido ya en casita. No sé si me hayas escuchado, pero tú estás trabado para mí. Sí, te estoy escuchando. Creo que me escuchas después de 3 segundos que digo la frase. Ah, ok. Bueno, espero no haberles dormido ya en casita porque sí me di cuenta que al final, bueno, también estamos ya grabando esta noche y también por eso como que estaba Bastante hablando así para no más espantar a los bajito. vecinos y a las hermanas que andan por acá, a ver si no se cuelan sus voces. Ah, ya se le cayó el diente a mi hermanita. Mira qué buena noticia. Oh. Vas a estar inmortalizado en este podcast, porque se te cayó el diente. ¿Qué opinas de Darwin? Es decir, ¿qué opinas de Charles Darwin? Es un científico. Despide el episodio, di adiós. Impactante. Fuertes declaraciones. Y bueno, ya lo escucharon, adiós, ya despedimos el episodio. Este fue el episodio número 30 ya llevamos 30, no inventes, qué emoción. Uh. Tenemos que hacer un especial por el año en Ahora para marzo. los 2 años del podcast. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, regreso con la despedida. Ah, no, antes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Biociencia Guay en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok y como Ecos de la Ciencia en Spotify. Les recordamos, desea que si nos están escuchando de Spotify o YouTube, tanto en estas dos plataformas pueden encontrar el podcast. Déjenos ahí en los comentarios qué otros temas les gustaría escuchar
sea para traer invitados o hablar nosotros. Pero así vamos a dar el final ya, sin tantos mareos. Esto fue el episodio número 30 de Ecos de la Ciencia. Esperamos les haya gustado mucho, que no se hayan dormido y han entendido que la evolución no es lineal. Vuelvo a decirlo porque eso sí tengo que recalcarlo muy bien, que es real. Y nos vemos, más que nada ver porque ni nos ven, nos escuchamos en un nuevo episodio. Nos escuchamos en otro episodio. Adiós. Adiós.